Repiola. Sí, nos vamos a meter ahora con un tema que no está teniendo demasiada difusión mediática, que no es reciente, es algo que viene de arrastre, Sí. Y que lastimosamente está siendo irresoluble nuevamente por intromisión de gobiernos extranjeros. Exacto. Haití en crisis, ese podría ser el título y no sabríamos si la nota es de 2014, de 2018, de 2021 o de ayer. O del siglo O del XIX. 1800. O del 1800. Exacto. Claramente. Esta es la realidad del país hace muchísimo tiempo, esa es la realidad, a veces con puntos más álgidos que escalan en la prensa internacional. Este podría llegar a ser el caso, que por lo menos algunas noticias no llegan, pero bueno, la mayoría de las veces en una espiral de violencia más silenciada por el propio imperialismo yanqui, que, chocolate por la noticia, es gran responsable de la miseria en la que está sumido el pueblo haitiano. Sin ánimos, digo, de viajar mucho en el tiempo, intentando remontarme al momento en el que empecé a sentir curiosidad por la política internacional y arranqué a hacer marcha de gigantes. Estoy segura de que Mauri va a poder aportar quizás condimentos más lejanos en el tiempo para explicar la situación actual, pero allá por 2018-2019, cuando yo empecé a hacer marcha, Haití también era noticia. En aquel entonces el todavía no asesinado presidente Jovenel Moïse aumentó el costo de los productos petroleros por indicación del Fondo Monetario Internacional, y el descontento además se incrementó cuando empezaron a conocerse actos de corrupción ligados, por ejemplo, a la malversación de fondos provenientes de Petrocaribe. Paréntesis, Petrocaribe era lo que había armado Chávez en su momento para venderle petróleo más barato a los países del CARICOM, sobre todo, aunque después se intentó expandir, pero era sobre todo para venderle a los países de Centroamérica a cambio de alguna otra contraprestación, algún otro producto, pero a un precio preferencial. Bueno. Por lo cual tenían una ventaja en términos comparativos con otros porque compraban un petróleo muy barato. Jovenel Moïse malversó los fondos provenientes de ese programa, y lo que se sucedió entonces fueron movilizaciones recurrentes visibilizando un poco la miseria y también la violencia de Estado. En ese momento muchas personas asesinadas, cientos de personas encarceladas, torturadas, mientras observábamos también la ocupación imperialista y neocolonial presente en el país desde hace años, impidiendo también la generación de vías alternativas democráticas para el pueblo. Pero lo cierto es que desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021 la crisis ha ido escalando. 2 meses después de ese episodio, además, hubo un terremoto con consecuencias... El famoso terremoto de 2020. 2021. Sí, con consecuencias muy severas, por supuesto, y devastadoras para el pueblo. Y que ya había tenido un terremoto similar en 2010. Sí. Que fue terrible. Peor todavía. Pero bueno, lo cierto es que el ministro de facto, Ariel Henry, en ese momento firma un acuerdo con los principales partidos políticos de la oposición para formar una especie de gobierno de unidad y una asamblea que redacte una constitución con la promesa de celebrar elecciones antes de 2022. No pasó durante 2022, esa crisis siguió agudizándose, crecieron los enfrentamientos entre estas bandas criminales, se muere un montón de gente, asesinan a funcionarios, secuestran funcionarios en Puerto Príncipe, un largo etcétera que acaba con Ariel Henry pidiendo la intervención de fuerzas militares internacionales. No hay elecciones en 2022 y un informe de la ONU publicado en octubre de 2023, por ejemplo, manifestaba que el expresidente Michel Martelly, entre otros, financiaban las bandas que aterrorizaban al país para proteger sus bienes u obtener votos. Y así llegamos a este 2024. En febrero lo que sucedió es que venció este gobierno interino de Ariel Henry, repudiado por la mayoría del pueblo haitiano, pero bancado por los mismísimos Estados Unidos. Y en una cumbre de CARICOM, Ariel Henry dice que él se comprometía a llamar a elecciones cuando la seguridad del país lo permitiera. Desaparece el señor, se va, nadie sabía. A Kenia se fue. Sí, nadie sabía dónde estaba, y resulta que estaba muy pancho de gira asegurando apoyos extranjeros para una ocupación militar.
Desde Haití lo que sucede es que las bandas criminales con mucha violencia asaltan una cárcel para que se fuguen 3.600 presos, amenazan con una guerra civil, intentan invadir también el Palacio de Gobierno y la amenaza es si Henry no renuncia a su cargo. Se hace una cumbre extraordinaria de CARICOM este lunes en Jamaica con la participación del secretario de Estado Anthony Blinken. Y en esta cumbre, esto parece tipo completamente out of context, es real, Nayib Bukele dijo: yo estoy dispuesto a arreglar este quilombo. No. Yo me ofrezco, dijo, yo me ofrezco, lo dijo. Yo me ofrezco, si las autoridades locales me lo permiten, yo me ofrezco a resolver este quilombo. Y acá estamos. Al día siguiente, Henry anuncia que efectivamente va a renunciar cuando se cree una comisión transicional para gobernar el país. Y es un caos. Es un quilombo por algunas cosas. Seguramente Mauri tiene más data de lo histórico. Haití fue la primera revolución en América Latina. Partiendo de esa base, fue el primer país que en 1804. En 1804, el 1 de enero, declara la independencia. Declara la independencia de Francia. Eso con Toussaint Louverture, Alexander Pétion y un montón de otros y otras que pusieron el cuerpo para independizarse de la colonia, en ese caso Francia. Hoy estamos hablando mucho de Francia. Años posteriores, después de invasiones norteamericanas, hicieron a Haití pagar el precio de haber hecho una revolución tal cual en América Latina y una república negra. Literalmente la vaciaron de oro, de plata, de minerales, etc. Obviamente, como la naturaleza es generosa, ese pueblo sigue teniendo recursos y sigue teniendo pero desde ese entonces en adelante, Estados Unidos literalmente, creo que cada una década, invadía Haití y metía a los Marines, o volteaba un régimen, ponía otro. Sí, y esa parece ser la solución propuesta ahora. Digamos, Anthony Blinken dice: la única salida alternativa a este gobierno, que encima era apoyado por los mismísimos Estados Unidos, es que vengan fuerzas militares extranjeras. Pasa como con Noriega, el de Panamá. Era un hijo de puta, pero era nuestro. En este caso pasa exactamente lo mismo. Eso decía Theodore Roosevelt. Eso decía Roosevelt, con el agravante que lo mencionabas a Martelli. Martelli hay una muy interesante nota en el portal Misión Verdad que se llama Haití ante la sombra de la intervención extranjera, donde incluso Martelli, donde incluso es una investigación, hace una vinculación entre la familia Clinton, tanto Bill Clinton como Hillary Clinton, cuando respectivamente estuvieron al frente del Estado, o la Secretaría de Estado, y lo vincula con Martelli como uno de los nexos, digamos, entre Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado, que es quien patrocina y pone a Martelli en detrimento de Arístides, que fue a quien habían sacado de un plumazo los norteamericanos. Y lo mismo pasó después con Jovenel Moïse. Moïse era un tipo que venía apoyado por los norteamericanos. Sí, era el sucesor de Martelli. Llega a la presidencia por un partido que crea Martelli ya durante el transcurso de su presidencia. Y que precisamente lo que había generado esa renuncia había sido la manifestación popular, el descontento, el quilombo. Lo mismo le pasó a Jovenel Moïse, con la diferencia que a Moïse se lo cargaron paramilitares norteamericanos y colombianos. Sí. Y lo mismo está pasando ahora. Es la misma historia, si la vemos, es la repetición de la misma historia que ya vivieron los haitianos y que hasta ahora todo lo que han hecho no funcionó. Un capítulo más para sumar de la historia repetida en Haití y algo de lo que ya se viene alertando, y quizás para algunos sea un dato menor, pero creo que no lo es. Es que tiene que ver con, que esto ya le pasó, digamos, en las distintas crisis. Haití tiene que ver con el abuso sexual, las violaciones, obviamente el empobrecimiento generalizado y la situación de inanición a la cual está sometida gran parte, por no decir la mayoría, de la población haitiana, pero en particular las mujeres y niñas ya han sufrido con particularidad en sus cuerpos estas crisis.
Y no solo por parte, digamos, de los mismos policías del ejército y demás de las fuerzas nacionales, sino en particular, por ejemplo, de los cascos blancos de la ONU. Digo. La MINUSTA, como se la conocía. No nos olvidemos que la ONU manda sus fuerzas, ¿no?, de paz para llevar la paz al mundo, que terminaron violando y abusando de miles de mujeres en Haití, que eso fue denunciado, eso terminó saliendo a la luz, y ahora es la misma ONU que sale a decir, no, tengan cuidado porque estos momentos de crisis son los que generan mayores grados de violencia y de abusos contra las mujeres y las niñas. Así que hay muchas organizaciones que ya están alertando hoy en día sobre el impacto que esto va a traer, no solo porque repercute en mayor violencia, sino también las personas, o sea, digamos, las niñeces, las adolescentes dejan de ir a la escuela, no tienen para comer y demás, lo cual trae consecuencias, no ahora, ¿no?, que lo va a solucionar Nayib Bukele, ni nada por el estilo, sino que deja las consecuencias a largo plazo que les permite seguir siendo un país empobrecido y fácil de manipular por parte de Occidente. Sobre todo teniendo en cuenta que la MINUSTA, en el último tiempo y después del temporal, tuvo consecuencias directas o tuvo responsabilidades directas en, que esto lo reconoció después la ONU, en el gran brote de cólera que hubo, producto de que tiraban agua residual los médicos en uno de los ríos más grandes que tiene Haití, que es de donde toman agua y cocinan millones de haitianos. La solución de la invasión extranjera, a mí me gusta decir la invasión porque es lo que es, Sí, sí. No es una solución al problema de los haitianos. No, Haití, me parece que lo que tiene que quedar claro es que Haití es en América la expresión de esta crisis total del sistema capitalista, de la hegemonía imperialista también de los Estados Unidos. Es también la crisis misma de la humanidad puesta en escena, ¿no? O sea, un grito que quizás no llegamos a escuchar todavía, un poco por pensar o por estar ocupándonos de otros frentes, por creer que hay países que son más importantes, pero la realidad es que Haití pone de manifiesto el real carácter del capitalismo, por las condiciones de suprema explotación, de marginación, de racismo y también de represión. Uh-huh. Especial saludo para el señor Luciano Montefinale, que nos está escuchando desde Lucho, Entre Ríos. ¿Qué haces, vieja? Sigue lloviendo Entre Ríos, que está con agua hasta el cuello.